Muy buena gente de YouTube. Nosotros somos el grupo C# Master Team. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Domingo Savio. Nuestro grupo les enseñará el tema de lógica matemática de la materia de estructuras discretas. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Siguiendo con el video, yo les explicaré las operaciones proposicionales. Las operaciones proposicionales se tratan de generar proposiciones y caracterizar las proposiciones a través de su valor de verdad, las cuales las citaremos a continuación. Número 1. La negación. La negación de proposiciones P es la proposición no P que se escribe de esta manera. Aquí tenemos la tabla de verdad, que tenemos proposición y de esta manera se negarían. Aquí tenemos verdadero y falso, falso y verdadero. 2. Conjunción, que es el conectivo y, aquí lo tenemos, que se denota de esta manera. Aquí tenemos la tabla de verdad. La regla dice que si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado será verdadero. Caso contrario, si hay un verdadero o un falso, será todo falso. 3. Disyunción, que O, aquí tenemos O, se denota de esta manera. Aquí tenemos la tabla de verdad. La regla dice que si dos proposiciones son falsas, el resultado será falso. Caso contrario, todo será verdadero. 4. Implicación. Implicación y conectivo serían de esta forma. Aquí tenemos la demostración. P implica Q. La regla dice que el valor de la implicación P es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Caso contrario, todo lo demás es falso. 5. Doble implicación, también llamada bicondicional. Su conectivo sería de esta manera. Se denota así: P implica Q y Q implica P. Las reglas nos dicen: llegase a ser verdadero si ambas proposiciones tienen el mismo valor. Caso contrario, todo lo demás viene a ser falso. 6. Disyunción exclusiva. Su conectivo sería de esta manera y se denota así: P excluye a Q. Aquí tenemos la tabla de verdad. La regla nos dice: si las proposiciones tienen diferente valor de verdad, será siendo verdadero. Caso contrario, todo lo que venga siendo falso, falso, verdadero, será falso. Leyes lógicas. Para la simplificación de fórmulas del cálculo proposicional, son de suma utilidad las equivalencias o leyes lógicas. Su demostración se reduce a la confección de las correspondientes tablas de verdad. El resultado final de las mismas siempre muestra una tautología. Bien, vamos a comenzar por las leyes lógicas matemáticas. Son 11. Voy a comenzar por la primera, la ley de idempotencia. La ley de idempotencia dice que si las premisas son iguales, solo se anota 1. En este caso es P y P, solo se anota P. O también P o P, que también solo se anota P. Segunda ley, la ley conmutativa, dice que si las premisas son diferentes, se cambia su posición. En este caso, P y Q se puede escribir también como Q y P. O también P o Q se puede escribir como Q o P. La ley asociativa, si tenemos un ejemplo, en este caso, entre paréntesis P y Q y R, si tenemos los conectivos son iguales, podemos también escribir P y, entre paréntesis, Q y R. También podemos escribir, si están los conectores son iguales, en otro ejemplo, puedes escribir P o, entre paréntesis, Q o R. La ley de negación dice que si tenemos un conector de negación y P negativo, se aplica la ley de signos y solo se escribe P. Si el consecuente es de negación y es I, y el conector es I, es falso. Si el consecuente es negación
y es O, es verdadero. La ley de identidad dice que si el conector es I y es verdadero, se anota P. También dice que si el conector es O y es falso, también se anota P. Ley lógica, la ley de Borger. Si tenemos el conector de negación de entre paréntesis P y Q, pasa a ser negación de P o negación de Q. También sería P y negación entre paréntesis P y Q, pasaría a ser negación de P o negación de Q. Lógica. La definición de implicación dice que si P implica a Q, se escribe negación de P o Q. La octava ley lógica, la ley distributiva, se distribuyen P y Q y P y R, lo que daría resultado como P y Q o P y R. La ley lógica, la ley de absorción, dice que si los conectores son diferentes, P y P absorben a Q y solo se escribe P. Aquí también los conectores son diferentes. P o P absorben a Q y solo se escribe P. P y F, si P y F o P y falso es falso. P o verdadero también es verdadero. La décima ley lógica, la de definición de doble implicación, dice que P implica a Q y Q implica a P. Entonces se escribe P implica a Q y Q implica a P. La décima de la ley de lógica, la definición de la disyunción exclusiva, dice que P excluye a Q, lo que se anotaría como negación entre paréntesis P implica a Q y Q implica a P. Siguiendo con el video de lógica matemática, yo les explicaré el circuito lógico. Circuito lógico es un interruptor donde está asociado a la proposición. Si la proposición es verdadera, el circuito va a estar cerrado. Si la proposición sea falsa, entonces el circuito va a estar abierto. Aquí tengo los ejemplos. Como decía en la definición de circuitos lógicos, esto es una proposición gráficamente. Ahora, si la proposición llega a ser verdadera, el circuito lógico va a estar cerrado. Si la proposición llega a ser falsa, el circuito va a estar abierta. En el tema le voy a explicar los tipos de circuitos que hay. Primero, el circuito en serie que viene asociado a la conjunción y el circuito en paralelo que viene asociado a la disyunción o. Circuito en serie, uno de los tipos de circuitos que existen. ¿Qué dice la definición de circuito en serie? Circuito en serie es una asociación de circuitos asociados a la conjunción de dos premisas de P, Q. Gráficamente en circuito sería representado de esta manera: P, Q, que es equivalente a P y Q. Bueno, para continuar, tengo este cuadro donde tengo a las proposiciones con sus respectivas tablas de verdad. Para representar esto en un circuito lógico, lo que necesito saber es la ley de la conjunción. ¿Qué dice la ley de la conjunción? Que si las proposiciones son verdaderas, entonces el resultado va a ser verdadero. Si una proposición llega a ser falsa, el resultado va a ser falso. Ahora, para representarlo en un circuito lógico, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si la proposición P es verdadera, el circuito va a estar cerrado. Si la proposición Q va a ser verdadera, el circuito va a estar cerrado. Como los dos son verdaderos, el circuito va a ser verdadero. Siguiente, si la proposición P es verdadera, el circuito va a estar cerrado. Si la proposición Q es falsa, el circuito va a estar abierto. Si una proposición llega a ser falsa, el resultado va a ser falso. Si la proposición P es falsa, el circuito va a estar abierto. Si la proposición Q es verdadera, el circuito va a estar cerrado. Si una proposición llega a ser falsa, el circuito va a ser falso. Si la proposición es verdadera y la otra proposición es falsa,
los circuitos van a estar abiertos. Como los dos son falsos, el resultado va a ser falso. Circuito en paralelo. La definición de circuito en paralelo nos dice que es una asociación a la disyunción O de dos proposiciones P, Q. Como podemos observar en este cuadro, esto es equivalente al circuito lógico P o Q, que también podría ser escrito P o Q. Para demostrar de dónde ha salido P o Q, tengo este cuadro acá que es la tabla de verdad. Por ejemplo, la proposición P está con su siguiente tabla de verdad y la proposición Q que tiene su tabla de verdad. ¿Qué dice la regla de la disyunción O? Se dice que si las proposiciones llegan a ser falsas, el resultado va a ser falso. Caso contrario, si alguna proposición es verdadera, el resultado va a ser verdadero. Por ejemplo, la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces los circuitos van a estar cerrados. Si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, vamos a tener uno cerrado y una abierta. Pero igual el resultado va a ser verdadero. ¿Por qué? Como la electricidad pasa por la parte de arriba y llega a encender el foco, es verdadera. Puede tomar bien este camino o bien este camino. Si la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera, tendremos la de arriba abierta y la de abajo cerrada. Como expliqué en el anterior, puede tomar el camino de abajo. Si la proposición P es falsa y la proposición Q es falsa, entonces el circuito va a estar abierto. No va a poder la electricidad no puede pasar, así que el resultado siempre va a ser falso. Hablando con lo que es la explicación del tema, yo les voy a hablar acerca de la inferencia lógica. Se entiende a lo que es inferencia lógica a un razonamiento en el que a partir de un conjunto de proposiciones o llamados premisas llegan a formar una conclusión. Un razonamiento es válido si y solamente si el conjunto de las premisas implica la conclusión o la conclusión implica las premisas. Es decir, si un conjunto de proposiciones o premisas llegan a ser todas verdaderas, automáticamente la conclusión llegaría a ser verdadera. Si llegara a haber una proposición falsa o varias proposiciones o premisas falsas, llegaría a ser la conclusión falsa. Por lo tanto, pueden existir conclusiones tanto verdaderas como falsas. Continuando con el punto, les explico lo que son las reglas de la inferencia lógica. Estas sirven para determinar la validez de un razonamiento. Y las leyes de la inferencia son 9 que se las presento a continuación. 1, ponendo ponen, entre paréntesis PP. Lo que nos dice es que una premisa que sea P que implique a Q y una premisa sola que es P, como resultado nos va a dar Q. La segunda ley es el modo tollendo-tollens, TT, en el cual nos dice que si una premisa P implica a Q y otra sola pero negada, que sería negación de Q, nos daría como resultado negación de P. Aquí sería cambiando el orden de la premisa Q. Por ejemplo, sería acá P que implica a negación de Q y abajo la premisa sola de Q, igual, lo mismo nos daría como resultado negación de P. Modo tollendo pones, TP, lo cual nos dice que P o Q y otra premisa negada que sería negación de P nos daría igual a Q. O en el caso de acá, que sería lo mismo que la primera, P o Q, pero esta vez negada la premisa Q, nos daría como resultado P. La cuarta ley de la inferencia lógica sería la ley de silogismo hipotético, en lo que nos dice que si P implica a Q
y otra premisa que Q implica a R, aquí claramente se ve que la consecuente de la primera se está repitiendo como antecedente en la segunda. Entonces, como resultado nos daría P implica R. ¿Por qué? Porque P y R no se repiten al igual que Q. La quinta ley de inferencia lógica sería la ley de simplificación, en el cual nos dice que Q y P es igual a P, por simplificando. Y también se podría simplificar de la misma manera, pero solo que el resultado sería Q. Sexta ley, ley de conjunción. Acá nos dice que si hay una proposición P y otra proposición Q, nos daría igual a P y Q, porque como sabemos que este conectivo es conjunción, que igual significa I. Séptima ley de la inferencia lógica, ley de la adición. Acá nos dice que como una premisa P podemos añadirle una o más premisas, pero usando el conectivo O. Número 8, octava ley, dilema constructivo. Acá nos dice con unas premisas P implica Q, otra diferente que sería R implica a T, y otra que sería repitiendo las proposiciones de la primera pero utilizando la conectiva O, y como resultado nos daría Q o T, que Q es el consecuente de la primera y T es el consecuente de la segunda. ¿Por qué? Porque como la tercera premisa se repiten los dos antecedentes de las dos primeras premisas. Y el último dilema, la novena ley, que sería el dilema destructivo, en el cual nos dice que P implica Q, otra premisa nos daría que R implica a T, y otra ya negada sería la negación de Q o negación de T, que negación de Q es la consecuente de la primera y negación de T es la consecuente de la segunda, que ya está negada. Y como resultado nos daría negación de P o negación de R, que son los antecedentes de las dos primeras pero ya están negadas. Con el siguiente punto del tema, funciones proposicionales, pertenecientes a cierto conjunto, lo cual se convierte en una proposición por cada especificación de X o P de X, es una expresión que se convierte en una proposición al sustituir la variable X por un objeto matemático. Perteneciente a cierto conjunto, se dice que P es una función proposicional. Asimismo, hay funciones proposicionales más de una variable. Un ejemplo para que lo entiendan mejor: para que P de X sea una expresión proposicional, X tiene que ser sustituido por un objeto matemático. Por ejemplo, el 2. 2 es divisor de 20. Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque 20 dividido entre 2, su residuo es 0. Sustituyo el X por un objeto matemático, el 3. 3 es divisor de 20. Falso. ¿Por qué? Porque 20 dividido entre 3, 6 por 3, 18. Su residuo es 2. Sale el número 2 más de 0. Bueno, esto fue todo, gente de YouTube. Espero que les haya gustado. Suscríbete hoy a nuestro canal. Si tienen alguna pregunta, dejen en los comentarios. Y abajo está nuestro link de nuestro blog. Y espero que les haya gustado. Amiguitos míos.